Un guerrero apache herido arriesgó su vida para rescatar a la niña del río, pero lo que descubrió después cambiaría sus destinos para siempre y te llegará al corazón. Hola, mi querido amigo. Soy Ricardo Rodríguez, el narrador de Sueños y Destinos. Antes de comenzar, te invito a suscribirte a nuestro canal y cuéntame, ¿desde qué ciudad nos estás viendo? Un fuerte abrazo y disfruta la historia. El sol de Sonora caía como hierro fundido sobre la tierra agrietada cuando Tawari se arrastró hacia las orillas del Bavispe. Cada paso era una batalla contra el dolor que le abría el costado como garras invisibles. La herida, abierta por la bayoneta de un soldado 3 semanas atrás, supuraba una humedad tibia que manchaba su camisa de cuero. Pero no era el dolor físico lo que más lo atormentaba en aquellos días de octubre de 1878. Sus ojos, antes brillantes como obsidiana pulida, ahora cargaban el peso de la soledad más profunda. Había perdido a su hijo pequeño hacía 2 años, arrancado de sus brazos por soldados americanos que gritaban palabras que no entendía, pero cuyo significado conocía demasiado bien. Salvaje, bestia, peligro. El niño, de apenas 4 años, había llorado su nombre hasta que las voces se perdieron en la distancia. Desde entonces, Tawari vagaba por el desierto como alma en pena, evitando a su propia gente, incapaz de soportar la compasión en sus miradas. El río Bavispe corría bajo el cielo despejado, sus aguas turbias reflejando las nubes escasas que se movían perezosamente hacia el horizonte. Tawari se había acercado al agua no para beber, pues su cantimplora aún contenía suficiente líquido, sino porque el sonido constante de la corriente calmaba, de alguna manera, el rugido de sus pensamientos. Fue entonces cuando lo escuchó. Un grito ahogado, breve, seguido por el chapoteo desesperado de alguien luchando contra la corriente. Tawari levantó la cabeza, su instinto de supervivencia despertándose a pesar del agotamiento. En el centro del río, donde las aguas se hacían más traicioneras, una pequeña figura se debatía contra la fuerza del Bavispe. Era una niña. Su cabello castaño claro flotaba como algas, mientras sus brazos delgados cortaban el agua en movimientos cada vez más débiles. El pánico en sus ojos era visible incluso desde la orilla. Tawari sintió algo rompiéndose dentro de su pecho, una mezcla de terror y reconocimiento que lo paralizó por un instante. La visión de aquella criatura indefensa le devolvió, como golpe brutal, la imagen de su propio hijo desapareciendo entre las manos de extraños. Sin pensar, sin calcular el dolor que le causaría el esfuerzo, se arrojó al agua. La corriente lo golpeó con fuerza inesperada y la herida en su costado se abrió más, tiñendo el agua a su alrededor con hebras rojizas. Pero siguió adelante, luchando contra el río como había luchado contra soldados, contra el hambre, contra la desesperanza. Sus brazos cortaron el agua con precisión nacida de años sobreviviendo en territorio hostil. La niña había dejado de moverse cuando finalmente la alcanzó. Su cuerpecito flotaba boca abajo, inmóvil. Tawari la tomó en sus brazos, sintiendo lo liviana que era, lo frágil. Por un momento terrible, pensó que había llegado demasiado tarde. Pero entonces sintió el latido débil de su corazón contra su pecho. Nadar de regreso a la orilla con la niña inconsciente fue el esfuerzo más grande que había hecho en su vida. Cada brazada enviaba descargas de dolor por todo su cuerpo y la pérdida de sangre lo mareaba. Cuando finalmente tocó tierra firme, se desplomó sobre la arena húmeda, jadeando como animal herido. La niña no respiraba. Con manos temblorosas, Tawari la puso boca abajo y comenzó a presionar su espalda, como había visto hacer a una curandera de su pueblo años atrás. 1 vez, 2 veces, 3 veces. Nada. La desesperación lo invadió.
No podía perder a otra criatura, no cuando había arriesgado tanto para salvarla. «Respira», murmuró en apache y luego en el español quebrado que había aprendido de comerciantes. «Respira, pequeña». Al cuarto intento, la niña tosió violentamente, expulsando agua del río en arcadas que sacudían todo su cuerpo. Sus ojos se abrieron de par en par, azules como el cielo del desierto, brillantes de pánico y confusión. Lo miraron sin entender, sin saber dónde estaba o quién era aquel hombre de piel bronceada que la observaba con una mezcla de alivio y algo más profundo. Fue entonces cuando las lágrimas comenzaron a rodar por las mejillas surcadas de Tawari. No lloraba por el dolor de la herida, que seguía sangrando. No lloraba por el agotamiento que lo consumía. Lloraba porque en aquellos ojos azules había visto el reflejo de su hijo perdido, la misma vulnerabilidad, la misma necesidad desesperada de protección. Lloraba porque por primera vez en 2 años había logrado salvar a alguien. La niña lo miraba sin hablar, como si las palabras hubieran muerto en su garganta junto con el agua del río. Sus labios temblaban, pero no de frío. Había en su expresión una tristeza que no pertenecía a rostro tan joven, un conocimiento del dolor que hablaba de experiencias que ningún niño debería vivir. «Estás a salvo», le dijo Tawari en español, su voz ronca por la emoción. «Ya estás a salvo». Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, sabía que no eran completamente ciertas. Una niña blanca en territorio apache, sin familia visible, sin protección alguna más que la de un guerrero herido y solitario. La seguridad era un lujo que ninguno de los dos podía permitirse. La observó con más atención mientras ella se incorporaba lentamente, escurriendo agua del río. Su vestido, que alguna vez debió ser blanco, ahora era un trapo sucio y desgarrado. Sus brazos delgados mostraban marcas que no podían explicarse solo por la caída al agua. Moretones que hablaban de descuido, de manos ásperas, de una vida donde la gentileza era extranjera. «¿Cómo te llamas?», preguntó, aunque no esperaba respuesta. Había algo en los ojos de la niña que le decía que las palabras no vendrían fácilmente. Ella movió los labios, pero solo salió un susurro ahogado. «Isabelita». El nombre flotó entre ellos como pluma llevada por el viento. Isabelita, un nombre demasiado grande para criatura tan pequeña, demasiado formal para alguien que parecía haber sido abandonada al río como ofrenda no deseada. Tawari miró hacia ambos lados de la orilla buscando alguna señal de adultos que la hubieran perdido, algún indicio de familia buscándola desesperadamente. Pero el paisaje permanecía vacío, silencioso, excepto por el murmullo constante del agua y el canto lejano de las chicharras en los mezquites. «¿Dónde está tu familia?», preguntó con suavidad, pero Isabelita solo negó con la cabeza, un gesto pequeño que contenía todo un mundo de tristeza. La herida en el costado de Tawari pulsaba con cada latido de su corazón, recordándole que él mismo estaba en condiciones desesperadas. Necesitaba atención médica, descanso, cuidados que no podía darse a sí mismo. Y ahora tenía una criatura de la que responsabilizarse, una niña que claramente había sufrido más de lo que cualquier alma pequeña debería soportar. Pero mientras la observaba, vio algo que lo conmovió profundamente. A pesar del miedo en sus ojos, Isabelita no se alejaba de él. Al contrario, se acercó tímidamente como cachorro buscando calor. Sus deditos se aferraron a su camisa de cuero, manchándose con su sangre. «No tengas miedo», murmuró Tawari, sorprendido por la ternura en su propia voz. Hacía tanto tiempo que no hablaba con dulzura a nadie. «Te llevaré con alguien que puede ayudarte». Isabelita asintió casi imperceptiblemente, y Tawari supo en ese momento que su vida había cambiado para siempre. Ya no era solo un guerrero herido vagando por el desierto.
Era el protector de una criatura que el río había puesto en su camino, quizás enviada por los espíritus para darle un propósito cuando había perdido toda esperanza. Con esfuerzo que le costó un gemido ahogado, Tawari se puso en pie. El mundo se tambaleó a su alrededor, pero se mantuvo firme. Tomó a Isabelita en sus brazos, sintiendo lo ligera que era, lo completamente dependiente. Ella no protestó, sino que se acurrucó contra su pecho, buscando instintivamente la seguridad que solo él podía ofrecerle en aquel momento. «Vamos a buscar ayuda», le susurró mientras comenzaba a caminar alejándose del río. Para los dos. El sol había alcanzado su punto más alto cuando Tawari llegó a la humilde choza de Icharo, una curandera rarámuri que vivía en las faldas de la sierra. La mujer, de edad indefinida entre los 50 y 70 años, salió a recibirlos con el rostro surcado por la preocupación. Sus ojos, pequeños pero penetrantes, evaluaron la situación de inmediato. Un apache herido cargando una niña blanca que parecía haberse ahogado. «Pasa», dijo simplemente en español, haciéndose a un lado para permitir que Tawari entrara en la choza. El interior era fresco y estaba impregnado de olor a hierbas medicinales. Manojos de plantas colgaban del techo bajo, creando sombras danzantes que jugaban en las paredes de adobe. Icharo señaló un petate extendido en el suelo donde Tawari depositó cuidadosamente a Isabelita. «El río», explicó brevemente, su voz áspera por el dolor. «Se estaba ahogando». Icharo asintió mientras examinaba a la niña con manos expertas. Sus dedos recorrieron el cuerpecito en busca de heridas, verificaron la respiración, palparon el pulso en el cuello delgado. Isabelita se dejó examinar sin resistencia, sus ojos fijos en el techo como si estuviera viendo algo que los demás no podían percibir. «Está bien físicamente», murmuró la curandera. «Pero hay otros males que no se ven con los ojos». Dirigió su atención a Tawari, notando la mancha de sangre que se expandía por su camisa. «Tú, en cambio, necesitas atención inmediata. Siéntate». Tawari obedeció, sintiendo por primera vez en semanas que podía confiar en alguien más. Icharo cortó su camisa con cuchillo afilado, exponiendo la herida infectada que le cruzaba las costillas. Silbó suavemente al ver la gravedad de la lesión. «Esto debió tratarse hace días», murmuró mientras preparaba una mezcla de hierbas en un mortero de piedra. «Otro día sin cuidado y habrías muerto». «No importaba», respondió Tawari, su mirada perdida en algún punto indefinido. «Ahora importa», replicó Icharo con firmeza, aplicando una cataplasma tibia sobre la herida. «Tienes una razón para seguir viviendo». Ambos miraron hacia Isabelita, que permanecía inmóvil en el petate, sus ojos azules observando las sombras que bailaban en el techo. No había pronunciado palabra desde que dijera su nombre junto al río. «¿Es tuya?», preguntó Icharo mientras vendaba el costado de Tawari. «No», respondió él, pero después de una pausa agregó: «Ahora sí». La curandera lo estudió con ojos sagaces. Había visto muchas cosas en sus años curando cuerpos y almas heridas, y reconocía el dolor cuando lo veía. «Perdiste un hijo». No era pregunta, sino afirmación. Tawari asintió, incapaz de hablar. «Y ella perdió a su familia», continuó Icharo, mirando hacia la niña. «Los espíritus tienen formas extrañas de sanar corazones rotos. A veces usan el dolor de unos para curar el dolor de otros». Durante los siguientes días, Icharo cuidó tanto de Tawari como de Isabelita. Le dio infusiones amargas que combatieron la infección, aplicó compresas que aliviaron el dolor y poco a poco devolvió fuerzas al cuerpo del guerrero. Pero con Isabelita el trabajo era más complicado. La niña comía cuando le daban de comer, dormía cuando la acostaban, caminaba cuando la llevaban de la mano, pero no hablaba. Sus ojos permanecían fijos en horizontes distantes, como si parte de ella hubiera quedado en algún lugar al que no podía regresar.
Ha visto cosas, explicó Icharo una tarde, mientras observaban a Isabelita sentada en el umbral, inmóvil como estatuilla de piedra. Cosas que su mente de niña no puede entender. Se ha refugiado en el silencio porque las palabras duelen demasiado. ¿Se curará?, preguntó Tawari, sorprendiéndose por la ansiedad en su propia voz. Tal vez, respondió la curandera. Si encuentra motivos para volver. Si encuentra a alguien en quien confiar completamente. Tawari observó a la niña, notando cómo sus pequeñas manos se crispaban cuando escuchaba voces de hombres en el exterior, cómo se encogía cuando alguien se movía demasiado rápido cerca de ella. Alguien le había hecho daño, mucho daño, antes de que terminara en aquel río. ¿Nadie ha venido a buscarla?, preguntó, aunque ya conocía la respuesta. Icharo negó con la cabeza. He preguntado en los pueblos cercanos. Nadie conoce a una niña llamada Isabelita. Nadie la ha reportado como desaparecida. El silencio que siguió fue pesado como piedra. Ambos entendían lo que eso significaba. Isabelita había sido abandonada deliberadamente, dejada a su suerte como si fuera basura indeseada. Esa noche, mientras Icharo dormía, Tawari se acercó al lugar donde Isabelita yacía despierta, sus ojos brillando en la oscuridad. Se sentó a su lado, cuidando de no hacer movimientos bruscos. ¿No puedes dormir?, preguntó suavemente. Ella negó con la cabeza casi imperceptiblemente. Yo tampoco, murmuró él. A veces las pesadillas duelen más que las heridas del cuerpo. Isabelita lo miró por primera vez directamente, como si hubiera dicho algo que resonaba en lo profundo de su alma dañada. Mi hijo tenía tu edad, continuó Tawari, la voz apenas un susurro. Se llamaba Naalnish, significa el que trabaja. Le gustaba ayudarme a tallar flechas, aunque sus deditos apenas podían sostener la piedra de pulir. Los ojos de Isabelita se llenaron de lágrimas que no derramó. Los soldados se lo llevaron una mañana, siguió Tawari, sintiendo como su propia garganta se cerraba. Yo no pude protegerlo. No fui lo suficientemente fuerte, lo suficientemente rápido. Durante mucho tiempo pensé que había fallado como padre. Una lágrima solitaria rodó por la mejilla de Isabelita. Pero cuando te vi en el río, Tawari extendió su mano, permitiendo que ella decidiera si tomarla. Entendí algo. Los espíritus me dieron otra oportunidad, no para reemplazar a Naalnish, nunca podría hacer eso, sino para honrar su memoria protegiendo a alguien más que necesita protección. Lentamente, con timidez infinita, Isabelita puso su manita en la de Tawari. Sus dedos eran fríos, pero su toque envió una calidez por todo el brazo del guerrero. ¿Te quedarás conmigo?, susurró ella, su voz ronca por el desuso. Siempre, respondió Tawari, y al pronunciar esa palabra supo que era una promesa que cumpliría, aunque le costara la vida. A 2 días de camino de la choza de Icharo, en el pequeño poblado de Santa Teresa, Mariana Álvarez ajustaba las sillas de madera en el aula improvisada donde enseñaba a los hijos de lavanderas, agricultores y trabajadores del pueblo. El salón era apenas un cuarto de adobe con techo de teja, pero para ella representaba más que cualquier palacio. Era su refugio, el único lugar donde se sentía verdaderamente útil. A los 24 años, Mariana había aprendido que la vida rara vez concedía segundas oportunidades. Su historia era conocida por todos en Santa Teresa, la hija de buena familia que no había podido cumplir con el único destino que la sociedad reservaba para las mujeres de su clase: casarse y dar hijos. La revelación de su esterilidad había llegado después de 2 años de matrimonio infructuoso con Diego Mendoza, hijo de una familia influyente de la región. Los médicos de la capital habían sido claros y crueles en su diagnóstico. Nunca podría concebir. Diego, presionado por su hermano sacerdote Esteban y por las expectativas familiares, había anulado el matrimonio con la bendición de la iglesia.
Una mujer que no puede dar herederos no es mujer completa, había dicho el padre Esteban durante la ceremonia que disolvía su unión. Es mejor para todos que encuentre otro propósito en la vida. Ese otro propósito resultó ser educar a los niños que nadie más quería educar, los hijos de los pobres, los mestizos, aquellos cuya sangre no era considerada lo suficientemente pura para las escuelas de los ricos. Mariana había encontrado en aquellos pequeños rostros curiosos la maternidad que su cuerpo le había negado. Esa mañana de octubre, mientras esperaba que llegaran sus alumnos, Mariana escuchó los susurros de las mujeres que pasaban por la calle. Santa Teresa era pueblo pequeño, donde las noticias viajaban más rápido que el viento del desierto. «Dicen que anda un apache herido por la sierra», murmuró doña Carmen, la tendera, a su comadre, «y que lleva consigo una niña blanca». «¿Una niña?», respondió la otra mujer santiguándose. «Seguramente la secuestró para venderla a su tribu. O para algo peor», añadió la primera con voz cargada de insinuaciones. Mariana sintió un escalofrío que no tenía que ver con la brisa matutina. Conocía las historias que se contaban sobre los apaches, la mayoría exageradas por el miedo y el prejuicio. Pero también conocía historias reales de niños perdidos, familias destruidas, violencia que brotaba de ambos lados como hierba mala después de la lluvia. «Buenos días, profesora Mariana», la saludó Lupita, una niña de 8 años, hija de la lavandera del pueblo. Sus palabras interrumpieron los pensamientos sombríos de la maestra. «Buenos días, mi niña», respondió Mariana con la sonrisa que reservaba para sus alumnos. «¿Trajiste tu tablilla?». El día transcurrió con normalidad. Lecciones de lectura, sumas básicas, historias que Mariana inventaba para mantener la atención de los pequeños. Pero su mente regresaba constantemente a los rumores de la mañana. Una niña blanca con un apache herido. ¿Sería huérfana? ¿Estaría en peligro? Esa tarde, después de despedir a sus alumnos, Mariana se dirigió a la casa de Icharo. La curandera Rarámuri era respetada en la región por su sabiduría y su habilidad para sanar tanto cuerpos como almas. Si alguien sabía la verdad sobre aquellos rumores, sería ella. El sendero hacia la choza de Icharo serpenteaba entre nopales y mezquites, subiendo gradualmente hacia las faldas de la sierra. Mariana había recorrido ese camino muchas veces, llevando niños enfermos o buscando remedios para algún alumno que su salario de maestra no le permitía tratar con el médico del pueblo. Cuando llegó a la choza, vio humo saliendo de la chimenea de adobe y escuchó voces en su interior. Una voz masculina hablaba en apache, grave y pausada. Una voz femenina le respondía en español con el acento característico de Icharo, y entre ambas el silencio de una tercera presencia. Mariana se acercó con cuidado, sin querer alarmar a quien quiera que estuviera adentro. Golpeó suavemente la puerta de madera. «Icharo, soy Mariana, la maestra». Se hizo un silencio repentino en el interior, como si todos hubieran contenido la respiración al mismo tiempo. Después, pasos cautelosos se acercaron a la puerta. «Pasa, hija», dijo la voz de Icharo, pero había tensión en su tono. Mariana empujó la puerta y entró en la penumbra fresca de la choza. Lo que vio la dejó sin aliento. Un hombre apache, claramente herido por la forma en que se movía, se irguió al verla entrar. Sus ojos, oscuros e intensos, la evaluaron como si fuera una amenaza potencial. Junto a él, casi escondiéndose detrás de su figura, una niña pequeña la observaba con ojos enormes, azules como el cielo del amanecer. «Esta es Isabelita», dijo Icharo sin preámbulos, «y él es Tawari. Los encontré hace 3 días». Mariana se acercó lentamente, manteniendo sus movimientos suaves y no amenazadores. Los años enseñando a niños traumatizados le habían enseñado a leer el miedo en los gestos más pequeños. «Hola, Isabelita»,
dijo con la voz gentil que usaba con sus alumnos más tímidos. «Soy Mariana, soy maestra». La niña no respondió, pero tampoco se alejó. Sus ojos se fijaron en Mariana con una intensidad que la sorprendió. Había algo en aquella mirada que hablaba de inteligencia aguda, de una mente que procesaba cada detalle del mundo que la rodeaba. «¿Es verdad que la rescataste del río?», preguntó Mariana dirigiéndose a Tawari. El apache asintió bruscamente, su postura rígida sugiriendo que no confiaba en ella. «¿Y su familia?», continuó Mariana. «No tiene familia», intervino Icharo. «O la que tenía la abandonó. Nadie la busca». Las palabras cayeron como piedras en agua quieta. Mariana sintió algo familiar apretándose en su pecho, la misma sensación que había experimentado cuando sus propios padres, avergonzados por su esterilidad, le habían dejado claro que ya no era bienvenida en la casa familiar. «¿Puedo...?» Mariana extendió la mano hacia Isabelita, pero se detuvo a medio camino esperando permiso. Tawari la observó durante largo momento, como si estuviera tomando una decisión que podría cambiar todo. Finalmente, asintió casi imperceptiblemente. Mariana se arrodilló para quedar a la altura de Isabelita y esperó. No intentó tocarla, no la presionó para que hablara. Simplemente le ofreció una sonrisa cálida y esperó. Fue Isabelita quien dio el primer paso. Lentamente, con la cautela de animal salvaje acercándose a un extraño, caminó hacia Mariana. Cuando estuvo lo suficientemente cerca, extendió una mano pequeña y tocó la mejilla de la maestra. «Eres bonita», susurró, su voz apenas audible. El corazón de Mariana se derritió. «Tú también eres muy bonita, mi niña». «¿Enseñas a niños?», preguntó Isabelita, su voz ganando un poco más de fuerza. «Sí», respondió Mariana. «Enseño a leer, a escribir, a contar números. ¿Te gustaría aprender?». Los ojos de Isabelita se iluminaron por primera vez desde que Mariana había entrado en la choza. «Sí», dijo con decisión que contrastaba con su fragilidad aparente. Tawari había observado todo el intercambio en silencio, pero Mariana pudo ver algo cambiando en su expresión. La desconfianza no había desaparecido completamente, pero ahora había algo más. Esperanza, tal vez, o reconocimiento de que esta mujer podría ser diferente de otras que había conocido. «Su herida está sanando bien», dijo Icharo, rompiendo el momento de conexión entre Mariana e Isabelita. «Pero necesita más tiempo antes de poder viajar». «¿Viajar a dónde?», preguntó Mariana. «A encontrar a su pueblo», respondió Tawari, hablando directamente a ella por primera vez. Su español era correcto, aunque teñido de acento apache. «¿Y la niña?». «Viene conmigo». La respuesta fue firme, sin lugar a discusión. Mariana sintió una punzada de algo que no pudo identificar inmediatamente. ¿Pérdida? ¿Preocupación? ¿Envidia por el vínculo obvio que había entre el guerrero y la niña? «Isabelita necesita estabilidad», dijo cuidadosamente. «Necesita un lugar donde pueda ir a la escuela, hacer amigos, tener una vida normal». «¿Vida normal?». La voz de Tawari se endureció. ¿Como la vida normal que tenía antes de que alguien la tirara al río para que se ahogara? Sus palabras fueron como bofetadas. Mariana se dio cuenta de que Tawari había llegado a sus propias conclusiones sobre el origen de Isabelita, conclusiones que probablemente no estaban muy lejas de la verdad. «Tienes razón», admitió. «Pero eso no significa que no merezca la oportunidad de algo mejor. Algo mejor que alguien que la ama y la protegería con su vida», replicó Tawari. Era una pregunta cargada de dolor personal. Mariana se dio cuenta. Este hombre había perdido algo muy importante, alguien muy querido, y ahora se aferraba a Isabelita como si fuera su última oportunidad de redención. «No», dijo suavemente, «nada es mejor que eso.
Pero podría tener ambos, amor y protección, y también educación y oportunidades. Se hizo un silencio tenso en la choza. Isabelita miraba de uno a otro, como si entendiera que se estaba decidiendo su futuro. ¿Podrías venir a visitarme?, preguntó de repente, dirigiéndose a Mariana. ¿A tu escuela? Por supuesto, respondió Mariana sin pensar, pero luego miró a Tawari. Si Tawari está de acuerdo. El apache estudió a ambas mujeres, la niña que había llegado a significar todo para él y la maestra que representaba un mundo que él no entendía completamente, pero que sabía que podría ser importante para el futuro de Isabelita. Una visita, dijo finalmente, para ver cómo es. Era un compromiso pequeño, pero Mariana sintió como si hubiera ganado una victoria importante. También sintió algo más, algo que no había esperado, el comienzo de respeto mutuo entre ella y aquel guerrero herido que había arriesgado todo por una niña que no era suya por sangre, pero que había adoptado por amor. La noticia de que la maestra Mariana Álvarez había estado visitando al apache herido se extendió por Santa Teresa como aceite derramado sobre tela. En un pueblo donde la vida transcurría con la lentitud de los días de verano, cualquier novedad se convertía en tema de conversación durante semanas. Doña Carmen, la tendera, fue la primera en propagar los rumores mientras pesaba frijoles para sus clientes habituales. La vi subir por el sendero hacia lo de la Icharo, murmuró a sus comadres, bajando la voz como si compartiera un secreto de estado. Y cuando bajó, traía cara de, no sé, como de quien ha visto algo que no debía. Esa muchacha siempre fue rara, opinó doña Socorro, ajustando su rebozo negro. Desde que el joven Mendoza la dejó, anda como alma en pena buscando propósito donde no lo hay. Pero fue el padre Esteban quien convirtió los chismes en escándalo moral. Durante la misa del domingo, su sermón dejó en claro cuál era su posición sobre el asunto. «Hermanos míos», declaró desde el púlpito, su voz resonando en las paredes encaladas de la pequeña iglesia, «debemos cuidarnos de las tentaciones que el demonio pone en nuestro camino. Hay quienes, en su misericordia mal entendida, se acercan a la bestialidad y la barbarie, creyendo que hacen obra buena». Sus ojos se fijaron directamente en Mariana, quien ocupaba su lugar habitual en la tercera banca, junto a las otras mujeres solteras del pueblo. «Una mujer cristiana debe conocer su lugar», continuó el padre Esteban, calentándose con su propio discurso. «Debe buscar la pureza y la decencia, no la compañía de salvajes que manchan la tierra que pisan». Mariana sintió las miradas de toda la congregación, clavándose en ella como dagas. Sus mejillas se encendieron, pero no bajó la cabeza. En cambio, sostuvo la mirada del sacerdote con dignidad silenciosa. Después de la misa, mientras salía de la iglesia, escuchó los susurros que la seguían como sombras. Dicen que anda amancebada con el apache, que se ha vuelto loca desde que no pudo darle hijos al pobre Diego, que está enseñándole a leer a la niña salvaje. Esta última acusación, dicha con desdén, hirió a Mariana más profundamente que todas las otras. Porque era verdad, durante las 2 semanas que habían pasado desde su primera visita a la choza de Icharo, había estado yendo cada tarde a enseñar a Isabelita las primeras letras. La transformación de la niña había sido asombrosa. Su mente, liberada del trauma inicial, demostró ser brillante y curiosa. Aprendía las letras con una velocidad que sorprendía incluso a Mariana, quien había enseñado a cientos de niños a lo largo de los años. Pero más importante aún, Isabelita había comenzado a hablar, no mucho y nunca sobre su pasado, pero sus palabras llegaban cada día con más facilidad, como agua encontrando curso después de una sequía. Tawari observaba estas lecciones desde la entrada de la choza, su herida sanando lentamente, pero su desconfianza hacia el mundo exterior manteniéndose intacta. Sin embargo, Mariana había notado cambios sutiles en él también.
Su postura se relajaba cuando veía a Isabelita sonreír. Sus ojos se suavizaban cuando la niña reía por alguna palabra divertida en sus lecciones. «¿Por qué lo haces?», le preguntó una tarde, después de que Isabelita se hubiera dormido sobre el petate donde hacía sus tareas de escritura. Mariana levantó la vista del cuaderno donde revisaba los ejercicios de la niña. «¿El qué? Venir aquí, enseñarle, arriesgar tu reputación por nosotros». La pregunta la tomó desprevenida por su honestidad directa. Se quedó en silencio por un momento buscando las palabras correctas. «Porque todos los niños merecen aprender», respondió finalmente. «Y porque ella me necesita tanto como yo la necesito a ella». Tawari frunció el ceño. «¿Tú la necesitas?». Mariana sintió que sus mejillas se calentaban. «Fui maestra durante 5 años antes de conocer a Isabelita, pero nunca había tenido una alumna que me hiciera sentir que realmente estaba marcando una diferencia. Ella aprende como si las palabras fueran tesoros que hubiera estado esperando toda su vida. Los tesoros más valiosos son los que se encuentran cuando menos se esperan», murmuró Tawari mirando hacia donde dormía Isabelita. Había algo en su voz que hizo que Mariana lo mirara más atentamente. En las 2 semanas de visitarlo, había aprendido a leer algunos de sus gestos, la forma en que se tensaba cuando escuchaba voces de extraños acercándose, la manera en que sus manos se movían instintivamente hacia su cuchillo cuando se sentía amenazado, la ternura infinita con que trataba cada gesto o palabra de Isabelita. «¿Qué tesoro perdiste tú?», se atrevió a preguntar. Los ojos de Tawari se endurecieron, pero no con enojo hacia ella, sino con dolor dirigido hacia el pasado. «Mi hijo, Nalnish, tenía la edad de Isabelita cuando se lo llevaron». Las palabras cayeron como piedras en pozo profundo. Mariana sintió que el aire se espesaba con dolor no expresado. «¿Los soldados?», preguntó suavemente. Tawari asintió. «Dijeron que los niños apache crecían para convertirse en asesinos, que era mejor separarlos de su gente desde pequeños, educarlos como blancos». Su voz se quebró ligeramente. No volví a verlo. Mariana cerró los ojos, imaginando el horror de aquel momento. Como mujer que había deseado desesperadamente tener hijos, no podía concebir mayor tragedia que la de verlos arrancados de sus brazos. «Por eso no confías en mi gente». No era pregunta sino comprensión. «Tu gente», repitió Tawari con amargura. «Tu gente toma niños de sus madres y cree que hace bien. Tu gente ve la piel oscura y piensa salvaje. Tu gente». Se detuvo abruptamente, como recordando que ella también era parte de esa gente que condenaba. «Mi gente», continuó Mariana con voz firme, «también me rechazó cuando no pude darles lo que esperaban de mí. Mi gente me ve como mujer incompleta porque mi cuerpo no puede crear vida. Mi gente susurra a mis espaldas porque me atrevo a venir aquí, a tratarte como ser humano en lugar de como bestia». Tawari la miró con nueva atención, como si la estuviera viendo realmente por primera vez. «Los rechazados reconocemos a otros rechazados», murmuró Mariana. «Y quizás eso sea lo que une a los 3. Tú que perdiste a tu hijo, yo que nunca pude tener los míos, y ella que fue abandonada por quienes debían protegerla». Un silencio cómodo se instaló entre ellos. El tipo de silencio que surge cuando 2 personas se reconocen mutuamente como almas heridas que han encontrado propósito en cuidar de alguien más. Fue entonces cuando escucharon voces acercándose por el sendero. Voces masculinas, múltiples, que hablaban en español con el tono de autoridad que ambos habían aprendido a temer. Tawari se puso en pie inmediatamente, su mano moviéndose hacia su cuchillo. Mariana se levantó también, colocándose instintivamente entre las voces que se acercaban e Isabelita dormida. «Quédate dentro», le murmuró Tawari, «y mantén callada a la niña.
pero antes de que pudiera moverse hacia la puerta, ésta se abrió bruscamente. 3 hombres entraron en la choza. El padre Esteban, seguido por don Julián Ortega, el comerciante más influyente del pueblo, y un hombre que Mariana no reconoció pero que vestía ropas caras y llevaba pistola al cinto. «Mariana Álvarez», dijo el padre Esteban con voz que pretendía ser paternal, pero sonaba amenazante, «tu conducta ha puesto en peligro tu alma inmortal y la reputación de toda nuestra comunidad». Don Julián dio un paso adelante, ignorando completamente a Tahuari como si fuera parte del mobiliario. «Y tú», dijo dirigiéndose al apache, «has tomado algo que no te pertenece». Sus ojos se fijaron en Isabelita, quien había despertado por las voces y ahora se acurrucaba contra Mariana con terror visible en sus ojos azules. «La niña viene conmigo», declaró el tercer hombre, hablando por primera vez. «Soy representante de su verdadera familia y vengo a reclamarla». Tahuari se colocó entre los hombres e Isabelita, su postura de guerrero emergiendo a pesar de sus heridas aún no completamente curadas. «No tiene familia», dijo con voz peligrosamente baja. «Alguien trató de matarla, nadie la buscó». «Eso», replicó el hombre con sonrisa fría, «fue un malentendido, un accidente». «La familia está muy preocupada por su bienestar». Mariana sintió que la mentira flotaba en el aire como humo tóxico. Miró a Isabelita, quien temblaba contra ella, y vio en los ojos de la niña un miedo que iba más allá del simple temor a extraños. Conocía a ese hombre, o al menos conocía a hombres como él. La tensión en la pequeña choza de Ícharo era tan densa que parecía que el aire mismo se había solidificado. Isabelita se aferraba a la falda de Mariana con deditos que temblaban, sus ojos azules fijos en el hombre bien vestido que decía representar a su familia. «¿Cómo se llama?», preguntó Tahuari de repente, dirigiéndose al supuesto representante familiar. El hombre pestañeó, confundido por la pregunta directa. «¿Cómo dice? Si representa a su familia debe saber cómo se llama realmente», insistió Tahuari, su voz cargada de desconfianza. «Dígamelo». Un silencio incómodo se extendió por la choza. El padre Esteban se removió nerviosamente. Don Julián evitó las miradas y el tercer hombre luchó visiblemente por encontrar una respuesta. «Bueno, es... la familia la llamaba por un apodo cariñoso», balbuceó finalmente. «Isabel María Sandoval», susurró Isabelita de repente, su voz tan baja que apenas fue audible. «Mi nombre verdadero es Isabel María Sandoval». El hombre se relajó visiblemente. «Exacto, ¿ven? Isabel María. La conocemos bien». Pero Mariana había notado algo que los demás no vieron, la forma en que Isabelita pronunció su nombre completo, como si fuera la primera vez que lo decía en voz alta en mucho tiempo, como si fuera algo que había guardado en secreto, esperando el momento adecuado para revelarlo. «Sandoval», murmuró Mariana, recordando. «Conocí a una familia Sandoval hace algunos años. Tenían tierras cerca de Álamos». «¿Eran parientes de Esperanza Sandoval?». El rostro del hombre se tensó casi imperceptiblemente. «No, no estoy familiarizado con esa rama de la familia». Pero Isabelita había levantado la cabeza al oír el nombre. «Tía Esperanza», dijo con voz que mezclaba esperanza y confusión. «¿La conoce? Ella me daba dulces cuando era muy pequeña». Mariana sintió que las piezas de un rompecabezas comenzaban a formar una imagen terrible. Esperanza Sandoval había sido alumna suya brevemente, años atrás, antes de casarse y mudarse lejos de Santa Teresa. Pero Mariana recordaba las historias que circulaban sobre la familia, rumores de un hermano mayor poderoso, pero sin escrúpulos, de una sobrina ilegítima que había traído vergüenza a la familia. «Esperanza Sandoval murió hace 3 años», dijo Mariana cuidadosamente, observando las reacciones, «en un accidente». Isabelita palideció. «¿Murió?», susurró. «¿Qué tipo de accidente?».
preguntó Tawari, su instinto de guerrero detectando las corrientes ocultas de la conversación. Se ahogó, respondió Mariana, sin apartar la vista del rostro cada vez más incómodo del supuesto representante familiar. En un río. El silencio que siguió fue elocuente. Tawari comprendió inmediatamente la implicación. Alguien en la familia Sandoval tenía la costumbre de resolver sus problemas ahogándolos en ríos. «Basta de estas tonterías», intervino don Julián bruscamente. «La niña debe venir con nosotros, es lo correcto». «¿Correcto para quién?», preguntó Mariana, abrazando protectoramente a Isabelita. ¿Para la niña que casi muere ahogada o para alguien que necesita mantenerla callada? «Cuidado con tus palabras, mujer», la amenazó el padre Esteban. «Estás hablando de gente respetable». «¿Como don Aurelio Sandoval?», preguntó Mariana, lanzando el nombre como piedra al agua. La reacción fue inmediata y reveladora. El supuesto representante familiar se tensó visiblemente. Don Julián intercambió una mirada rápida con él, e Isabelita se estremeció como si hubiera escuchado el nombre del demonio. «Tío Aurelio», murmuró la niña, y su voz llevaba tanto miedo que Tawari sintió que la rabia se encendía en su pecho como fuego. «No quiero volver con tío Aurelio». «Ven», dijo el hombre, forzando una sonrisa que no llegó a sus ojos. La niña está confundida. El trauma del accidente ha afectado su memoria, por eso necesita estar con su familia, donde puede recibir el cuidado adecuado. Pero Tawari había visto suficiente. En los ojos de Isabelita reconocía el mismo terror que había visto en los ojos de su propio hijo cuando los soldados se lo llevaron. El pánico de un niño que sabe que va a ser lastimado por adultos que deberían protegerlo. «No va con ustedes», declaró, colocándose directamente frente al grupo de hombres. «La niña está segura aquí. Un apache no tiene derechos legales sobre una niña blanca», replicó el padre Esteban con desdén, «y una mujer soltera y estéril tampoco». Las palabras fueron como bofetadas para Mariana, pero también encendieron una furia que no sabía que poseía. «Tal vez no tengamos derechos legales», dijo con voz que temblaba de indignación, «pero tenemos algo que ustedes no tienen, amor genuino por ella». «¿Amor?», se burló don Julián. «¿Un salvaje y una solterona amargada? La niña necesita una familia real, educación adecuada, oportunidades que solo su verdadera clase social puede proporcionarle». «Su verdadera clase social ya trató de matarla una vez», replicó Tawari. «Esas son acusaciones muy graves», intervino el tercer hombre, su mano moviéndose sutilmente hacia su pistola. «Sin pruebas, podrían considerarse difamatorias». Fue entonces cuando Icharo, que había permanecido en silencio desde la entrada de los hombres, se adelantó. En sus manos llevaba algo que hizo que todos se quedaran inmóviles. Un pequeño medallón de oro, delicadamente trabajado, con una inscripción apenas visible. «Encontré esto en el vestido de la niña cuando llegó», dijo con voz tranquila, pero cargada de significado. Estaba cosido en el dobladillo, como si alguien quisiera ocultarlo. Extendió el medallón hacia la luz que entraba por la pequeña ventana de la choza. La inscripción era clara: «Para Isabel María, con amor eterno, mamá Elena». «Mi mamá», susurró Isabelita, sus ojos llenándose de lágrimas. «Me lo dio antes de que se la llevaran los ángeles». «¿Dónde está Elena Sandoval?», preguntó Mariana directamente al supuesto representante. El hombre se removió incómodamente. «Murió en el parto», dijo finalmente. «Una tragedia, pero estas cosas pasan». «¿Qué parto?», preguntó Tawari con voz peligrosamente suave. «El parto de otro niño», balbuceó el hombre, evidentemente inventando sobre la marcha. Pero Isabelita negó con la cabeza. «Mamá no tenía otro bebé. Mamá me dijo que era especial porque era su única niña. Me lo dijo antes de que tío Aurelio le gritara y ella se pusiera muy enferma».
Los fragmentos de la historia comenzaron a encajar en la mente de Mariana como piezas de un rompecabezas macabro. Una madre soltera, un hermano poderoso avergonzado por el escándalo, una niña que representaba evidencia viviente de algo que alguien quería mantener oculto. Elena no murió en el parto, dijo Mariana con creciente certeza. Murió porque alguien no quería que siguiera criando a la evidencia de un secreto familiar. ¡Basta!, estalló el padre Esteban. Estas especulaciones son pecaminosas y peligrosas. La niña viene con nosotros y se acabó la discusión. Pero Tawari no se movió de su posición protectora. Para llevarse a la niña, dijo con la calma mortal de un guerrero preparado para la batalla, tendrán que matarme primero. Eso puede arreglarse, murmuró don Julián, haciendo una señal casi imperceptible. Fue entonces cuando se escucharon pasos múltiples acercándose por el sendero. Muchos pasos. Tawari tensó su cuerpo, preparándose para una batalla que sabía que probablemente no podría ganar, herido como estaba. Pero cuando las figuras aparecieron en la entrada de la choza, no eran soldados o matones contratados, eran mujeres del pueblo. Doña Carmen la tendera, doña Socorro con su rebozo negro, la madre de Lupita y una docena más. Todas llevaban rostros determinados y algunas portaban bastones o herramientas de cocina que podrían servir como armas si fuera necesario. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó doña Carmen con voz que no admitía evasivas. El padre Esteban se puso rígido. «Feligresa, esto no es asunto de...». «Claro que es nuestro asunto», lo interrumpió la madre de Lupita. «La maestra Mariana ha cuidado de nuestros hijos durante años. Si alguien la está molestando, es asunto de todas». Don Julián miró nerviosamente a las mujeres que bloqueaban ahora la entrada. «Solo estamos reclamando a una niña para su familia legítima». «¿Familia legítima?», se burló doña Socorro. «¿La misma familia legítima que dejó que se ahogara en el río? Mi comadre Icharo me contó cómo llegó la pequeña, medio muerta y abandonada». Mariana sintió una ola de gratitud hacia estas mujeres que, a pesar de los chismes y juicios, habían venido a apoyarla en el momento crítico. Isabelita se soltó de la falda de Mariana y caminó lentamente hacia el grupo de hombres. Su cuerpecito se veía diminuto frente a ellos, pero su voz sonó clara y decidida cuando habló. «No quiero ir contigo, Aurelio», declaró. «Él le pegaba a mamá cuando creía que yo no veía, y cuando mamá se enfermó, él dijo que yo era el castigo de Dios y que sería mejor para todos si yo no estuviera». El silencio que siguió fue absoluto. Incluso el viento pareció detenerse para escuchar las palabras de la niña. «Y después mamá murió», continuó Isabelita, las lágrimas rodando por sus mejillas. «Y tío Aurelio me llevó al río y me dijo que tenía que aprender a nadar. Pero cuando me empujó al agua, no me enseñó nada. Solo se fue». La confesión cayó sobre todos los presentes como rayo en campo abierto. El supuesto representante familiar había palidecido hasta la blancura de la cal. «La niña está confundida», balbuceó débilmente. «Los niños a veces imaginan cosas». «¿Imaginan marcas de golpes?», preguntó Icharo, alzando la manga del vestido de Isabelita para mostrar las cicatrices amarillentas que Mariana había notado desde el primer día. «¿Imaginan el terror que se ve en sus ojos cada vez que alguien menciona a este tío Aurelio?» La evidencia era abrumadora, y las mujeres del pueblo lo sabían. Sus rostros se habían endurecido con la indignación de madres que reconocían el abuso cuando lo veían. «Lárguense», dijo doña Carmen con voz que cortaba como navaja, «y díganle a ese Aurelio Sandoval que si se acerca por aquí va a encontrarse con algo peor que un apache herido». El padre Esteban intentó recuperar su autoridad. «Hermanas, están interfiriendo con la justicia divina». «La justicia divina», lo interrumpió la madre de Lupita, «protege a los niños inocentes, y esta niña se queda donde está segura».
Ante la resistencia unificada de las mujeres del pueblo, los 3 hombres no tuvieron más opción que retirarse. Pero antes de irse, el supuesto representante se dirigió una última vez a Tahuari. «Esto no ha terminado», amenazó. «Aurelio Sandoval es hombre poderoso. Encontrará la manera de recuperar lo que le pertenece». «Ella no le pertenece a nadie», replicó Tahuari con fiereza. «Es una niña libre y seguirá siéndolo». Cuando los hombres se alejaron finalmente, las mujeres del pueblo se quedaron un momento más, asegurándose de que realmente se hubieran ido. Después, una por una, se acercaron a Mariana para ofrecerle palabras de apoyo. «Hiciste bien, maestra», le dijo doña Carmen, tocándole el hombro. «Una niña necesita quien la defienda». «Y tú también», añadió la madre de Lupita dirigiéndose a Tahuari. «Gracias por salvarla». Cuando se quedaron solos nuevamente, Mariana, Tahuari e Isabelita se miraron entre sí, sabiendo que todo había cambiado. Ya no eran 3 extraños, unidos por circunstancias. Eran una familia improvisada, forjada en la adversidad y confirmada por el amor. 3 meses habían pasado desde el enfrentamiento en la choza de Icharo, y la vida había encontrado un ritmo nuevo y extraño en las afueras de Santa Teresa. Tahuari había construido una pequeña cabaña junto al río Bavispe, en el mismo lugar donde había salvado a Isabelita. Cada mañana, el sonido del agua corriendo le recordaba que los finales pueden ser también comienzos. La cabaña era sencilla pero sólida, construida con técnicas apaches que la hacían fresca en verano y cálida en invierno. Tenía una habitación principal donde Tahuari dormía en un petate sobre el suelo de tierra apisonada, y una alcoba más pequeña que había preparado especialmente para Isabelita, con una cama de madera que él mismo había tallado. Isabelita había florecido como flor después de lluvia. Ya no era la niña silenciosa y aterrorizada que había emergido del río. Hablaba con fluidez, reía con frecuencia y había desarrollado una curiosidad insaciable por todo lo que la rodeaba. Sus días seguían un patrón feliz. Mañanas ayudando a Tahuari con tareas domésticas, tardes con Mariana aprendiendo letras y números, noches escuchando historias que su padre adoptivo le contaba sobre las estrellas y los espíritus del desierto, porque eso era lo que Tahuari había llegado a ser para ella, papá. No lo había decidido conscientemente, simplemente había sucedido. Un día, mientras recogían leña juntos, Isabelita había dicho casualmente: «Papá, ¿crees que las lagartijas sueñan?». Y Tahuari había sentido que su corazón se expandía hasta ocupar todo su pecho. Mariana seguía siendo oficialmente la maestra del pueblo, pero sus tardes pertenecían ahora a aquella pequeña familia extraña. Llegaba cada día después de terminar sus clases, cargando libros, cuadernos y a menudo comida que había preparado en su propia casa. Se había convertido en parte esencial de sus vidas sin que ninguno de los 3 hablara abiertamente de ello. La relación entre Mariana y Tahuari había evolucionado con la lentitud de las plantas del desierto, gradual pero inexorable. El respeto mutuo se había transformado primero en confianza, después en algo más profundo que ninguno de los 2 se atrevía a nombrar. Trabajaban juntos en silencio cómodo, él reparando herramientas mientras ella revisaba las tareas de Isabelita. Sus manos se rozaban al pasar objetos, sus miradas se encontraban sobre la cabeza de la niña cuando ésta decía algo particularmente ingenioso. Era una tarde de enero, cuando el sol del desierto se había suavizado hasta convertirse en caricia tibia, que su vida tranquila se vio interrumpida nuevamente. Tahuari estaba enseñando a Isabelita a tallar madera cuando escucharon cascos acercándose. Su cuerpo se tensó automáticamente, la mano moviéndose hacia el cuchillo que siempre llevaba al cinto. Los meses de paz no habían borrado sus instintos de supervivencia. ¿Esperas a alguien?,
murmuró a Mariana, quien levantó la vista del cuaderno donde corregía ejercicios de escritura. Ella negó con la cabeza, pero su expresión también se había puesto alerta. Ambos sabían que Aurelio Sandoval no había renunciado a sus intenciones, simplemente había estado esperando el momento oportuno, pero el hombre que apareció montado en un caballo negro no era Aurelio Sandoval. Era más joven, mejor vestido y llevaba una expresión de determinación mezclada con algo que podría haber sido vergüenza. ¿Taguari?, preguntó desmontando con movimientos que revelaban educación en buenas escuelas. «¿Quién pregunta?», respondió Taguari, interponiéndose entre el extraño e Isabelita. «Me llamo Eduardo Sandoval», dijo el hombre, quitándose el sombrero con gesto respetuoso. «Soy primo de Elena, la madre de Isabel María». Isabelita se asomó detrás de Taguari. «¿Primo Eduardo?», susurró, sus ojos azules brillando con reconocimiento incierto. «¿El que me regaló el caballo de madera?». Eduardo sonrió, y en esa sonrisa Mariana vio algo genuino, completamente diferente de la falsedad que había caracterizado al supuesto representante de meses atrás. «El mismo», respondió Eduardo, «aunque ahora eres demasiado grande para caballitos de madera. Tal vez sea tiempo de pensar en un caballo real». «¿Vienes de parte de Aurelio?», preguntó Taguari sin relajar su postura defensiva. La expresión de Eduardo se ensombreció. «Vengo a pesar de Aurelio. Mi tío ha estado mal informado sobre muchas cosas. Cuando me enteré de la verdad, supe que tenía que venir». «¿Qué verdad?», preguntó Mariana, acercándose con cautela. Eduardo respiró profundamente, como si estuviera preparándose para confesar pecados pesados. «La verdad sobre lo que le pasó a Elena, la verdad sobre lo que Aurelio le hizo a Isabel María, la verdad sobre por qué una niña de 7 años terminó ahogándose en un río». Sus palabras cayeron como piedras en agua quieta. Isabelita se acercó más a Taguari, quien instintivamente puso una mano protectora sobre su hombro. «Elena era mi prima favorita», continuó Eduardo, su voz cargándose de emoción. «Cuando se embarazó sin estar casada, toda la familia la rechazó, excepto yo. Traté de ayudarla, de darle dinero para que se fuera lejos, pero Aurelio no lo permitió. Dijo que la vergüenza de la familia tenía que quedarse donde todos pudieran vigilarla». «¿Y cuándo nació la niña?», preguntó Mariana suavemente. «Aurelio esperaba que el bebé naciera muerto», respondió Eduardo con amargura. «Cuando Isabel María nació sana y hermosa, se enfureció. Decía que cada día que la niña viviera sería un recordatorio del pecado de Elena». Taguari sintió que la rabia familiar comenzaba a hervir en su pecho. Conocía hombres como Aurelio Sandoval, aquellos que consideraban que su honor valía más que la vida de los inocentes. «Elena trató de proteger a su hija», continuó Eduardo, «pero Aurelio controlaba el dinero, la comida, todo. Poco a poco fue envenenando a Elena, no con sustancias, sino con crueldad constante, humillación diaria, amenazas de quitar a la niña si no se portaba como él quería». «¿Por eso se enfermó mamá?», preguntó Isabelita con voz pequeña. Eduardo se arrodilló para quedar a la altura de la niña. «Tu mamá se enfermó de tristeza, pequeña, y cuando murió, Aurelio decidió que tú también tenías que desaparecer. Pero no pudo hacerlo abiertamente», adivinó Mariana. «Un hombre poderoso no puede simplemente matar a una niña sin enfrentar consecuencias». «Exacto», confirmó Eduardo. «Así que ideó un plan que parecería accidente. Te llevó al río diciéndote que ibas a aprender a nadar, pero nunca tuvo intención de enseñarte nada. Las piezas finales del rompecabezas encajaron en su lugar». Mariana sintió náuseas al imaginar el terror que debió sentir Isabelita en aquellos momentos junto al río, confiando en un adulto que planeaba matarla. «¿Por qué me cuentas esto ahora?», preguntó Taguari. «¿Por qué no viniste antes?». Eduardo bajó la cabeza con vergüenza. «Porque soy cobarde», admitió.
porque Aurelio también me controlaba a mí, mi dinero, mis tierras, todo. Dependía de él para vivir y tenía miedo de enfrentarlo. ¿Y ahora?, preguntó Mariana. Ahora heredé las tierras de mi padre, ahora tengo independencia económica. Y ahora puedo hacer lo que debía haber hecho hace meses, proteger a Isabel María y asegurarme de que Aurelio pague por sus crímenes. Eduardo sacó un documento doblado de su chaqueta. Este es un testamento que Elena escribió poco antes de morir, dejándome la custodia legal de Isabel María en caso de que algo le pasara. Lo mantuvo escondido, pero lo encontré entre sus pertenencias. Extendió el papel hacia Mariana, quien lo leyó cuidadosamente. Era genuino, escrito de puño y letra de una mujer desesperada que sabía que sus días estaban contados. También tengo esto. Eduardo sacó otro documento. Una confesión firmada por el médico que atendió a Elena antes de su muerte. Confirma que murió por envenenamiento lento, no por enfermedad natural. El silencio se extendió sobre ellos como manta pesada. Isabelita miraba de un rostro adulto a otro, tratando de entender completamente las implicaciones de lo que estaba escuchando. ¿Eso significa que tío Aurelio va a la cárcel?, preguntó finalmente. Si todo sale bien, respondió Eduardo, sí, y también significa que legalmente tienes derecho a la herencia de tu madre, tierras, dinero, todo lo que Aurelio ha estado usando como si fuera suyo. Isabelita frunció el ceño, procesando esta información. Después miró hacia Tahuari y Mariana. ¿Eso significa que tengo que irme con el primo Eduardo? La pregunta simple contenía todo el peso de sus miedos. Había encontrado seguridad y amor con su familia improvisada, y la perspectiva de otro cambio la aterrorizaba. Eduardo pareció entender inmediatamente. No tienes que irte a ningún lado donde no quieras estar, le aseguró. El testamento de tu madre me da custodia legal, pero eso no significa que tengas que vivir conmigo si prefieres quedarte aquí. Miró hacia Tahuari y Mariana. De hecho, he venido con una propuesta que espero consideren. ¿Qué tipo de propuesta?, preguntó Mariana con cautela. Las tierras que heredé están cerca de aquí, pero son demasiadas para que yo las maneje solo. Necesito gente en quien confiar para administrarlas, y después de ver cómo han cuidado a Isabel María, no puedo imaginar mejores socios. Eduardo se dirigió específicamente a Tahuari. Has demostrado ser hombre honorable. Tu conocimiento del territorio, tu habilidad para sobrevivir, tu dedicación para proteger a quienes amas. Esas son cualidades que cualquier propietario de tierras necesitaría en un socio. Después se volvió hacia Mariana. Y usted, profesora, tiene educación y sabiduría que esta región necesita desesperadamente. Podríamos construir una escuela real, contratar más maestros, dar oportunidades a niños que nunca las han tenido. La propuesta era tentadora, pero también abrumadora. Tahuari y Mariana intercambiaron miradas, comunicándose sin palabras como habían aprendido a hacer durante los meses de convivencia. ¿Sería realmente una sociedad?, preguntó Tahuari finalmente. ¿O seríamos empleados que pueden ser despedidos cuando ya no convengamos? Eduardo sonrió, respetando la cautela del apache. Sociedad real, papeles legales, beneficios compartidos, decisiones tomadas entre todos. Isabel María sería heredera de todo cuando crezca, pero mientras tanto, ustedes tendrían voz y voto en todo lo que se haga con las tierras. ¿Y Aurelio?, preguntó Mariana. No va a aceptar esto sin pelear. Aurelio va a estar demasiado ocupado defendiéndose en los tribunales, respondió Eduardo con satisfacción. Los documentos que tengo son suficientes para acusarlo de asesinato e intento de asesinato. Si tiene suerte, solo pasará el resto de su vida en prisión. Isabelita había escuchado toda la conversación con atención de adulta. Finalmente, se acercó a Eduardo y lo miró directamente a los ojos.
¿Prometes que papá Tawari y mamá Mariana pueden quedarse conmigo siempre?, preguntó. Eduardo pestañeó, sorprendido por la designación familiar que la niña había dado a sus protectores. Miró hacia Tawari y Mariana, notando por primera vez las pequeñas intimidades que hablaban de una relación profunda. La forma en que Mariana arreglaba automáticamente el cabello de Tawari cuando el viento lo despeinaba. La manera en que él le alcanzaba objetos sin que ella se los pidiera, como ambos vigilaban cada movimiento de Isabelita con atención parental. «Papá Tawari y mamá Mariana», repitió suavemente. Isabelita asintió con solemnidad. «Ellos me salvaron, me cuidan, me aman, son mi familia verdadera». Eduardo sonrió y esta vez su sonrisa contenía algo más que amabilidad, contenía reconocimiento y respeto. «Entonces prometo», dijo formalmente, «que papá Tawari y mamá Mariana siempre serán parte de tu vida. De hecho, si están de acuerdo, me gustaría que fuera algo más permanente». Se dirigió a los adultos. «¿Han considerado casarse? Porque si lo hacen, podrían adoptar legalmente a Isabel María. Ella tendría familia real, no solo de hecho, sino también ante la ley». Las palabras flotaron en el aire como semillas llevadas por el viento, esperando encontrar tierra fértil donde crecer. Mariana sintió que sus mejillas se calentaban, mientras que Tawari parecía haber olvidado cómo respirar. ¿Se casarían?, preguntó Isabelita, saltando literalmente de emoción. ¿Podríamos ser familia real? Tawari miró a Mariana y en sus ojos ella vio todo lo que había estado esperando sin atreverse a esperar. Amor, respeto, deseo de futuro compartido, la promesa de que nunca más estaría sola. ¿Querrías casarte con un apache herido que no sabe leer?, preguntó con voz ronca por la emoción. ¿Querrías casarte con una mujer estéril que el pueblo considera rara?, respondió ella, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. «Ya somos raros juntos», murmuró Tawari, acercándose para tomar sus manos. «Podríamos ser raros casados también». «Sí», gritó Isabelita corriendo a abrazarlos a ambos. «¡Familia real!». Eduardo observó la escena con satisfacción genuina. Había venido preparado para muchos escenarios posibles, pero no para este. El descubrimiento de que el amor había encontrado la manera de crecer incluso en las circunstancias más improbables. Los meses que siguieron trajeron cambios que transformaron no solo sus vidas individuales, sino toda la región. La boda de Tawari y Mariana se celebró junto al río Bavispe, en el lugar exacto donde todo había comenzado. La ceremonia fue oficiada por un juez de paz que Eduardo trajo desde la capital, porque el padre Esteban se había negado rotundamente a casar a una solterona descarriada con un salvaje pagano. Las mujeres del pueblo decoraron la ribera con flores silvestres y hasta algunos hombres que inicialmente habían mirado con desconfianza la unión terminaron asistiendo, curiosos por presenciar algo que nunca habían visto: una boda entre un apache y una mexicana. Isabelita fue la dama de honor, vestida con un traje que Mariana había cosido especialmente para la ocasión. Durante la ceremonia, cuando el juez preguntó si alguien se oponía a la unión, la niña gritó: «Yo me opongo a que no se casen», causando risas que aliviaron la tensión del momento. Aurelio Sandoval fue arrestado una semana después de la boda. Los cargos fueron múltiples: asesinato, intento de asesinato, malversación de fondos, fraude. El juicio duró 3 meses y se convirtió en el escándalo más grande que la región había visto en décadas. Al final, fue condenado a cadena perpetua en la prisión de la capital. La sociedad entre Eduardo, Tawari y Mariana prosperó más allá de las expectativas más optimistas. Las tierras heredadas resultaron ser incluso más valiosas de lo que Eduardo había pensado, no solo por su fertilidad, sino por los depósitos de plata que Tawari descubrió usando conocimientos ancestrales sobre la lectura de la tierra.
La escuela que construyeron se convirtió en modelo para otras comunidades. Mariana no solo enseñaba las materias tradicionales, sino que también incorporaba conocimientos apaches sobre la tierra, las plantas medicinales y la supervivencia en el desierto. Los niños crecían aprendiendo dos culturas, dos formas de ver el mundo, convirtiéndose en puentes vivientes entre dos mundos que durante demasiado tiempo habían sido enemigos. Pero para Tawari, Mariana e Isabelita, el éxito material era secundario comparado con lo que habían construido juntos. Una familia nacida del dolor, pero nutrida por el amor. Una prueba viviente de que los corazones heridos pueden encontrar cura en cuidar unos de otros. 5 años después del rescate en el río, en una tarde dorada de octubre, los tres se sentaban en la orilla del Bavispe viendo el agua correr. Isabelita, ahora de 12 años, leía en voz alta de un libro de poesía mientras Mariana tejía y Tawari tallaba una flecha nueva. ¿Se acuerdan del día que nos conocimos?, preguntó Isabelita de repente, marcando su lugar en el libro. Cada día, respondió Tawari sin levantar la vista de su trabajo. Yo pensé que me iba a morir, continuó la niña. El agua estaba tan fría y yo no sabía nadar. Pero entonces apareciste tú, papá, como un ángel guerrero. Tawari sonrió. Los ángeles guerreros no lloran como yo lloré ese día. ¿Por qué lloraste?, preguntó Isabelita, aunque conocía la historia. Porque vi a mi hijo en tus ojos, respondió Tawari como siempre, y porque supe que los espíritus me habían dado otra oportunidad de ser padre. Y yo vi la hija que nunca pude tener, añadió Mariana, acercándose para abrazar a Isabelita. Los espíritus nos dieron a todos una segunda oportunidad. Isabelita se acurrucó entre sus padres adoptivos, sintiendo la seguridad de brazos que la protegerían siempre. ¿Creen que mi mamá Elena está orgullosa de nosotros? Tawari y Mariana intercambiaron una mirada sobre su cabeza, comunicándose con la fluidez de pareja que ha aprendido a conocer cada pensamiento del otro. Creo, dijo Mariana suavemente, que tu mamá está en paz sabiendo que encontraste el amor que ella quería darte. Y creo, añadió Tawari, que Minalnish también está en paz, sabiendo que su papá aprendió a amar otra vez. El río siguió corriendo a sus pies, llevando consigo las penas del pasado y trayendo las promesas del futuro. Y en su orilla, una familia que había nacido del dolor más profundo demostró que el amor verdadero no conoce fronteras de raza, cultura o circunstancia. Cuando llegó la noche y las estrellas comenzaron a encenderse en el cielo del desierto, Tawari contó a Isabelita las historias ancestrales sobre cómo cada estrella era un alma que había encontrado su lugar en el universo. Mariana agregó historias que había aprendido en sus libros sobre constelaciones y planetas distantes. Y mientras Isabelita se quedaba dormida escuchando a sus padres tejer juntas historias de cielo y tierra, el apache que había llorado junto al río y la mujer que había sido rechazada por no poder dar vida, comprendieron que habían creado algo más valioso que cualquier riqueza. Habían creado una familia donde el amor era más fuerte que la sangre, donde la elección era más poderosa que el destino y donde 3 corazones heridos habían encontrado la manera de curarse siendo uno solo.